Somos influencia para ellos. Y el apóstol Pablo estaba haciendo de influencia ¿para quién? Para Timoteo. Y le dice, fíjense bien el versículo que estamos leyendo, versículo 6, si lo pueden poner en la pantalla. El título es, ¿verdad? He acabado la carrera. En cuanto a mí, mi vida ya fue, ¿qué, hermanos? Derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Lo primero que le dijo a Timoteo, ¿verdad? Se acerca el tiempo de mi partida. Era como, según la traducción aquí en griego, ¿verdad? Era una forma de que se usaba donde los barcos eran amarrados al muelle. Ustedes no sé si han ido a un muelle, pero son unas sogas enormes, gruesas, que se ponen para que ancladas, ¿verdad? Al muelle para que el barco no se mueva. Y de alguna manera el apóstol Pablo estaba diciendo que él estaba anclado en esta vida, pero que ya el tiempo de la partida real a la presencia de Dios había llegado, a las cosas mejores había llegado, porque en esta vida, hermanos, vamos de paso. Estamos atados por un tiempo, pero vamos a ser desatados de eso y vamos a ir a la presencia de Dios. Escúchame bien, amén, hermanos. Y el apóstol Pablo estaba seguro de estar en la presencia de Dios. Y algo interesante, hermanos, yo quiero que vean cómo el apóstol Pablo veía la vida. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, ahí dice la palabra de Dios que él miraba la vida. Si ven en la pantalla, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, ¿cómo veía la vida, hermano? Como una tienda de campaña. Todo lo que estamos aquí es de paso. Fuimos allá, ¿verdad? Al campamento, y había tiendas de campaña. Dice, esta vida que estamos aquí es una tienda de campaña que se desarma. Y luego dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa. Esa sí es una casa. ¿En dónde? En el cielo. Un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Entonces todo lo que está aquí, hermanos, es pasajero y es temporal. ¿Están conmigo? Y el apóstol Pablo veía eso. Y algo muy interesante que él miraba, hermanos, ¿verdad? Que él vivió, hermanos, derramándose. Dice que mi vida será derramada como una ofrenda a Dios. Dentro del sacerdocio judío había una ofrenda que se llamaba la ofrenda de libación. En algunas versiones dice libación. Será derramada como libación mi vida. Y aquí en la versión moderna, que es más actualizado el lenguaje, dice mi vida será derramada como ofrenda, como, ¿verdad? Dice, en cuanto a mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se usaba una copa de vino, se derramaba sobre el altar, simbolizando, hermanos, una entrega total, simbolizando completamente estar derramado en Dios. Yo quiero decirte, hermanos, Dios te ha llamado para cosas mejores. No los oigo decir nada. Cuando tú tienes un propósito en Dios, porque todos los que estamos aquí tenemos un propósito eterno. Mire, yo nomás no te llamó Dios para que hagas dinero. Qué bueno que haces dinero, pero tiene un propósito. Qué bueno que hay gente que pueda tener fama o puede tener, hermanos, hay gente famosa en todas partes que es cristiana. Dentro de los deportes, dentro de muchas partes. Pero lo más importante no es la fama, no es la riqueza, porque mucha gente que no tiene propósito en la vida, hermanos, a veces termina quitándose la vida aunque tenga todo. Lo más importante es que tengas un propósito eterno. Un propósito eterno. ¿Me está escuchando, hermano? Y todos los que estamos aquí tuvimos un encuentro con Dios. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios. Él era un hombre que venía con mucha amargura. Él no estuvo buscando, hermanos, de alguna manera un lugar de adoración. No estaba buscando, hermanos, un lugar donde tener un encuentro con Dios o algo así. Él iba con mucho coraje, con mucho odio en Damasco, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Había participado en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, y estaba, hermanos, yendo casa por casa, sacando a las mujeres y a los hombres que eran cristianos. Y aquí iba rumbo a Damasco con cartas de autoridad para matar a los cristianos. Iba con mucho coraje, dice que con mucho enojo, y sin embargo ahí fue encontrado por Dios. ¿Me está escuchando? Se encontró con una luz resplandeciente que iluminó y quedó ciego y entró a una habitación que fueron guiados por eso. Y en el capítulo de Hechos, capítulo 26, versículo 15 al 18, si están anotando o algo, hermanos, ahí el Señor le da el propósito de su vida, le da el propósito eterno.
No importa de dónde, hermanos, te haya traído Dios, lo que hayas hecho en tu vida, de dónde vengas, qué tanta fama o riqueza hayas tenido. Lo importante es que tú tienes, hermanos, un propósito eterno con Dios. Y si no lo tienes, tienes que tenerlo. Porque hay gente que vive la vida nada más por vivir, es su vida cristiana nada más por vivirla, ¿verdad? Se convierte en una tradición, en una rutina, no hay un propósito en su vida. Y hay jóvenes que si no tienen un propósito en su vida también se pueden hacer aburridos y de alguna manera parecen viejitos, ¿verdad? No tienen propósito en la vida. Pero cuando una persona, a una persona mayor que tiene propósito en la vida, vive con entusiasmo, vive con energía, vive con fuerzas, porque está apasionado. Aquí Pablo está ya anciano, hermano, está viejito y está preso, pero él vivía apasionado de Dios. Aquí vemos el por qué. Mire, ¿quién eres, Señor?, preguntó Pablo, y el Señor le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí a ti para designarte como mi siervo y testigo. Le dio un propósito. Me aparecí a ti para designarte como, ¿qué, hermano? Siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Ahí le dio un propósito enorme, hermanos. Pablo siempre estaba apasionado por llevar el evangelio. No importa, hermano, lo que sucediera, no importa a veces los sacrificios, no importaba para él. Él decía en una de las cartas: soy del linaje de David, fui creado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, pero todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Su meta era Cristo, amén, hermanos. Y nuestra meta debe de ser Cristo y debe ser los propósitos eternos de Dios en nuestras vidas. No importa quién usted sea, no importa de dónde haya venido, lo importante es que el Señor tiene un plan maravilloso para nosotros. Y aquí le dice: ahora levántate, hermano, ahora levántese. Pues me aparecí ante ti para designarte como siervo y testigo. Lo vemos, ¿verdad? Deberás contarle al mundo lo que has visto. Y luego dice: y yo te rescataré de tus propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles. Luego dice: para que les abra los ojos. Por eso Pablo predicaba a la iglesia gentil. Y luego dice a los que no eran judíos: a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. ¿Tenía propósito? ¿Tenía propósito? Por eso él predicaba. La gente que no conoce a Dios está en el reino de las tinieblas y está en el reino de Satanás, no conoce otra vida. Pero usted ahora conoce la luz. Como testificaron los hermanos, ahora una vida nueva viene a usted, algo diferente. Y aquí el apóstol Pablo tenía un propósito en su vida y él sabía, hermanos, y lo importante, yo le decía en la mañana, no, la mayor tragedia no es morir, porque todos vamos a morir. La mayor tragedia es vivir sin propósito. La mayor tragedia no es morir, la mayor tragedia es vivir sin un propósito. ¿Están conmigo? Le decía, ¿sabe? El apóstol Pablo tenía ese propósito. Y él decía: mi vida será derramada. Porque, hermanos, un lugar de martirio, un lugar donde se lleva a las personas para ser ejecutadas, no debe ser un lugar bonito, no debe ser un lugar, hermanos, donde se respire paz o algo así, ¿verdad? Yo recuerdo que fuimos una vez a un museo donde estaban exhibiendo los objetos de tortura de la Santa Inquisición, de la Santa Iglesia, ¿verdad? Donde mataban a los herejes y mataban a personas, ¿verdad? Y ahí estaban, hermanos, sillas donde los apretaban con clavos en las espaldas. Había uno donde ponías la cabeza y caían gotitas, ¿verdad? Gotita por gotita, pero esa gotita abría el cerebro y la persona quedaba trastornada. Era doloroso, era una muerte, o sea, cosas horribles. El apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo, estaba viendo el lugar de tortura como un altar. Dice: y mi vida será derramada. Porque algo importante, hermanos, Pablo vivió derramando su vida como una ofrenda a Dios. Y así tenemos que vivir nosotros. Porque a veces somos egoístas, hermano. No derramamos ni una gota. No salimos al sol ni para dar sombra, hermano. Somos egoístas.
Cuando nos casamos para que nos hagan felices. ¿Sabes por qué eres desdichado? Porque no estás dando. No estás dando. Quieres, nada más quieres recibir. Ay, es que yo siempre perdono, yo siempre busco, yo siempre hago esto y ella o él no me dan y estamos siendo egoístas con nosotros. Cuando nos casamos para que nos hagan felices y no pensamos en hacer feliz a la pareja. Entonces no nos damos. Cuando servimos a Dios a veces tampoco nos damos completamente. Ay, te abusan de mí. Ay, es que no me dan gracias. Ay, es que no se fijan en lo que hago. Ay, es que esto. Y empezamos a buscar excusas. Cuando yo quiero decirte algo, hermanos, tenemos que aprender a derramarnos en el Señor. Tenemos que aprender a servir a Dios con todo nuestro corazón, porque Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y la manera que lo hacemos es sirviéndole, hermanos. Sirviéndole con todo nuestro corazón. Pablo lo hizo, hermanos. De esa manera en Filipenses capítulo 2, versículo 17, dice la palabra de Dios. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como una ofrenda líquida a Dios. Me alegraré si tengo que perder la vida. Porque, hermano, donde iba, no sé, hay un teléfono por ahí, por favor. Si no es Jesús, no le contestes, hermano. Dice, una ofrenda líquida. Aquí tengo algo. Bueno, lo voy a poner aquí. Dice, sin embargo, me alegraré. ¿Cómo debemos de vivir? Si tienes propósito en la vida, vives apasionado, alegre en lo que Dios te ha dado, lo que Dios quiere que hagas. No solamente en la vida espiritual. Si tienes un propósito para servir a Dios, hermanos, sírvele con todo tu corazón, con alegría. Dice, mi vida será derramada como una ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen en esta alegría. Pablo estaba haciendo, ¿qué, hermanos? ¿Qué dijo él? Mi vida será derramada. Y servía a la iglesia y mi vida será derramada. Servía en Corinto, donde, hermanos, a lo mejor era criticado, juzgado, ¿verdad? De que no era un buen líder. Dijo él en una de las cartas, aunque me voy a dar por completo, aunque amándolos más, sea amado menos. Wow. ¿Estaba qué? ¿Guardándose? Y a veces ¿qué somos nosotros? Ni voy a dar tantito ahí. Si quieren. No lo vemos como un privilegio, como un honor. Pablo lo veía como un honor servir a Dios, aquel que le había dado todo, aquel que lo había alcanzado y le había dado propósito. Entonces él lo que hacía, se derramaba completamente en el servicio a Dios, en la ofrenda a Dios, totalmente, hermanos, no quedaba nada. Eso quiere decir derramarse completamente, una ofrenda de libación. No hay nada, te entregué todo. El Señor nos dio todo por amor, hermanos. El Señor lo entregó todo por amor, y nosotros tenemos que entregarnos por amor. No dé el 50, da el 100%. En tu matrimonio no des el 50, da el 100%. Que no es que perdona, ella hizo esto y lo otro. Dale el 100, hermano. Hay un hermano que siempre me escribe y me pone, ¿cómo anda, brother? Al 100. Le voy a poner el 100. Pero, hermanos, cuando estamos así, Pablo estaba siendo derramado en ofrenda y en sacrificio a Dios. Como dice la Biblia, el apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, si ven el versículo 6, en cuanto a mi vida fue derramada como una ofrenda a Dios, se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, por tanto me espera la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor, hermanos? Tenemos que pelear la buena batalla. Derrámese en servicio a Dios. Cuando venga desde su casa, hermanos, sírvale a Dios con todo su corazón, con pasión. Ahora que estuvimos ahí, hermanos, tuve una gran dicha. Ahora que fui al retiro, me senté con un viejito ahí a un lado mío. Y luego se dijo, me dio un menudo medio frío, hermanos, porque éramos tantos, pues, que lo sirvieron antes, y ya cuando lo entregaron, pues ya estaba medio frío.
Y él dijo, voy a ver si me lo calientan. Deja este viejito latoso. Ya que se sienta ahí. Luego estamos platicando y le pregunta a Josué, ¿y de dónde es usted? Pues soy de Cuauhtémoc. Ah, sí. Y dice Josué, pues yo también soy de Cuauhtémoc. Ay, ¿de qué familia vienen? Pues de Ibarra. Ah, ¿y usted conoce a Ludín Ibarra? No, pues sí, es mi tía. Ay, ¿a poco usted es hijo de no sé quién? Y ya empezó a sacar. Pues yo soy Isaac López. Dijo, es que su papá iba ya a predicar a la selva en un ejido. Dice, pues ahí está a su lado. Dijo, ese que está ahí. Bueno, ya nos conocíamos, ¿verdad? Dijo, estaba más moreno. Antes, dijo. Pues sí, es que andaba en bicicleta y andaba a pie, dijo. Lo bueno que no dijo que estaba más delgado. También. Pero qué gozo, hermano, ver a alguien que permanece después de años. Ver que el trabajo no fue en vano. Ver que la obra de Dios continúa y tú te derramas. Y no importaba, hermanos, cómo iba. Me iba en bicicleta, me iba a pie, llevaba mi Biblia, me caí del caballo, me caí de carretas, hermano. Pero lo importante es que Dios hizo la obra y está haciendo la obra y seguirá haciendo la obra, Dios. Derrámese en ofrenda a Dios. Es una lucha espiritual. Por eso la Biblia dice, peleado la buena batalla, porque no es fácil. Es una lucha. La carne no quiere servir a Dios, hermanos. La carne quiere sus deseos. Aquí, hermanos, te vamos batallando. Dice, estamos en una lucha espiritual y tenemos una lucha con la carne. Y la carne no quiere muchas veces servir a Dios. El apóstol Pablo fue apedreado, hermanos, fue de alguna manera naufragó, pasó hambres, pasó muchas cosas, hermanos, pero él llevaba una visión, un propósito eterno de que la gente conociera a Jesucristo. De tal manera que cuando fue a una prisión una vez, llegó Festo, un gobernante, y a decirle a Pablo, ¿verdad? Y Pablo le contó el testimonio. Vea cuántas veces contó su testimonio, hermanos. Usted tiene mucho que contar. Ya hace mucho que no hablamos nuestro testimonio, pero hay gente allá afuera que necesita escuchar que Cristo es real, que Cristo cambia las vidas, que Cristo sigue haciendo la obra en los corazones. Hable su testimonio. Y el apóstol Pablo, hermano, no se cansaba de dar testimonio. Y dijo, Festo, por poquito y me convences de ser cristiano. Quiera Dios que por un poquito, dijo, excepto por estas cadenas, que tú le entregaras tu vida al Señor. No importaba si fueran gobernantes, no importaba quién fuera. El Señor hace la obra, hermanos. El Espíritu Santo hace la obra y tiene propósito su vida. Y hay una lucha espiritual para hacer la obra de Dios. La carne no quiere, hermanos. La carne es un instrumento, hermanos, del Espíritu, es un instrumento del alma. El enemigo trabaja a través del alma. ¿Me está escuchando? Eso es un cuerpo nada más. Los griegos antiguos y los monjes, ¿verdad? Se golpeaban con látigos para que la carne, doblegar la carne y cocigar la carne. No, la carne es un instrumento. Dele gracias a Dios por su cuerpo, como esté. Amén, hermanos. Somos galanes y otros somos galones. Pero dele gracias a Dios. Pero la carne a veces, hermanos, no quiere obedecer al Señor. La carne se queda donde usted, póngale un sillón a la carne, ¿verdad? Y se queda muy a gusto. ¿Por qué no fuiste? No, me quedé dormido. Ni cuenta me di, mire. ¿Por qué se quedó no vino a la iglesia? No, es que estaba haciendo tanto frío, pastor. Estaba haciendo viento. Y aquí mire con una cobijita y un chocolatito. Y allá están en el free market. Yo me sorprendo sin cobija, sin nada. Me sorprendo, hermanos. Vivíamos ahí, tenemos la iglesia hace como 5 o 6 años allá cerca del estadio de los Broncos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Hasta la iglesia se oían los gritos, hermano. En invierno. Ellos no tenían calefacción ni tenían nada, hermanos. Estaban ahí congelando. No sé lo que se dijo. Alabe a Dios, hermano. Todo congelado más adentro que afuera. Nada de pasión. Cuando debemos estar más agradecidos que los del mundo, porque la salvación que el Señor nos ha dado es eterna, hermanos. Que no se puede comprar, nadie lo puede comprar. Solo Cristo la compró por nosotros en la cruz del Calvario.
Pero la carne, luchamos con la carne, ¿cierto o no, hermano? Nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿verdad? Que a veces nosotros queremos hacer nada más lo que queremos hacer en nuestra vida. Y yo quiero decirles algo, hermanos, ¿verdad? A veces nos cuesta, muchas veces ayunar, nos cuesta orar, ¿cierto, hermano? Mi esposa y yo ahora aprendimos en una clase de matrimonio que estamos dando, porque orábamos separados, pero aprendimos en la clase de matrimonios acerca de que estamos dando, hermanos, un curso acerca de orar juntos, que es la sinergia, porque dice en una parte, uno hará huir a 1000, pero dos harán huir a 2000. No, la sinergia es que se triplica, multiplica, cuadriplican las fuerzas, dice, y dos harán huir a 10,000. Dije, wow. Entonces cuando oramos juntos y empezamos a orar juntos, mija, vamos a orar juntos, y estamos en la lucha de la carne, porque no es fácil, pero a veces llegamos cansadísimos, hermanos, y nos ponemos a orar por la iglesia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los matrimonios de la iglesia, por el ministerio. De veras, hermano. Y a veces llegamos cansados. Me he quedado dormido, pero el Señor escucha la oración del dormido, hermanos. Como dijo mi suegro, que estaban tocando la puerta y me despertaron, estaba orando, dijo. No sé, como sea, pero oren juntos, oren por sus hijos. Hermanos, no siempre llegamos cansados, pero aunque esté cansado y su cuerpo usted ore a Dios. Dios escucha la oración y Dios quiere hacer grandes cosas en sus hijos, en su familia, en su futuro, en las cosas que Dios quiere hacer. Pero busque la presencia de Dios. Y a veces la carne no quiere leer la palabra. No es que no tiene monitos, pero ¿cuántas horas pasas viendo Facebook? ¿Cuántas horas pasas viendo las novelas? ¿Cuántas horas pasas, hermanos? Y nos da la vida espiritual. Cuesta, por eso dice, hay una lucha, es una carrera, hermanos. La gente que corre se disciplina para correr, ¿verdad? A veces que lo invitan a fiestas o lo invitan a partes y él se niega. ¿Por qué? Porque tiene una disciplina, porque sabe que tiene que estar fuerte. Y de alguna manera, hermanos, usted va a estar fuerte si usted busca las cosas de Dios, si usted ayuna, si usted se mete con Dios seriamente. El retiro se llamó, se acabó el juego. O sea, ya no estás jugando. No os hagáis. Porque a veces la jugamos, pero Dios no puede ser burlado. Se acabó el juego. Y hermanos, ¿le entras o le entras? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Gálatas 5 del 16 al 17 dice la palabra de Dios. Si lo ven ahí, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Fíjate qué bonito. Entonces no se dejarán llevar por impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, aquí dice diferente esta versión, pero en la versión antigua dice de la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne. Luego dice la palabra de Dios, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. O sea, la lucha, ¿verdad? Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Tú estás luchando. Entonces, hermano, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, porque hay buenos deseos en tu corazón de hacer la obra de Dios, pero también está la lucha de la carne. Y la carne no quiere que tú, ¿verdad?, sigas al Señor. Amén, hermanos. Tú estás luchando con un vicio, estás luchando con una adicción, estás luchando con pornografía, estás luchando con cosas que no debe de hacer. Pero si tú sigues la carne, te lleva a la muerte, ¿verdad? Los deseos de la carne llevan a la muerte, y los deseos del Espíritu llevan a la vida. Pero a veces, hermanos, estamos en esa lucha espiritual. Y estamos como el niño que le dijo a su mamá: mi hijo, no vayas a agarrar el pastel, por favor, no lo vayas a morder. Le puso un pastel de chocolate. Luego llegó la mamá y le encontró una mordidota.
Y dijo el niño: ¿qué pasó? Te dije que no lo mordieras. ¿Qué crees, mamá? Traía toda la boca embarrada de chocolate. Por una mano me decía Satanás: agárralo, cómetelo. Y por otra mano me decía Dios: no te lo comas. ¿Quién crees que ganó, mamá? ¿Sabe por qué gana la carne? Porque alimentamos más la carne. Un hombre tenía 2 perros y ganaba el que él decía. Todos apostaban. Uno era blanco y uno negro, ¿verdad? Y se decía: no, pero todos apostaban y ganaba. Él siempre ganaba. Entonces apostaban al negro y ganaba el blanco. Luego apostaban al blanco y ganaba el negro. Y uno se fue a ver, dijo: no, yo tengo que ver, porque el que al otro tiempo, ¿verdad? Pensamos que va a ganar el negro otra vez y no gana. Yo tengo que ver. Y fue a ver y se puso unos binoculares a mirar ahí donde alimentaba a los perros. Y va viendo que el perro que quería que perdiera lo encerraba y no le daba comida. El que quería que ganara, pues le daba mucha, lo alimentaba bien. Entonces ganaba el que estaba más alimentado. ¿Cuál alimentas tú? No los oigo decir nada, pero ¿cuál alimenta? Se alimenta el espíritu con la palabra, con la oración, la búsqueda de Dios. Ahorita vamos a tener oración a las 5 de la tarde, hermanos, recuerden. Y va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Ya vamos a la casa. El pastor está loco. Vamos a hacer otra vez. Usted necesita de Dios, yo no. No, yo también. Pero yo no le voy a resolver sus problemas, se los va a resolver el Señor. ¿Me está escuchando, hermano? Y está la lucha, ¿cierto o no, hermanos? Hasta en uno. Pero lo importante, hermanos, que podamos alimentar el espíritu, podamos fortalecernos espiritualmente. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Pablo era lo que hacía, hermanos. Él lo escribió aquí, lo dejó claramente escrito. Esta carta a Gálatas lo escribió el apóstol Pablo. Hay una lucha entre la carne y el espíritu para que no hagan lo que ustedes desean, pero alimenten el espíritu y el Señor les va a dar la victoria, hermanos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Tenemos una lucha espiritual. Ya vamos a terminar. Tenemos una lucha, hermanos, espiritual, porque tenemos una guerra espiritual. Aquí se ganando la guerra, la carrera, ¿verdad? Hermanos, tenemos una guerra espiritual tremenda, hermanos. Satanás, ¿verdad?, nos odia, hermanos, a la iglesia, porque el Señor, nadie hizo por ellos nada, pero el Señor lo hizo todo por nosotros, hermanos, por seres mortales, lo hizo todo, lo entregó todo, y por eso te odia Satanás y quiere llevarte a una condenación eterna. ¿Me está escuchando, hermano? No solamente que hagas las cosas que Él desea, sino el asunto es esclavizarte y llevarte con Él al infierno. Pero el Señor, hermanos, está con nosotros. El Señor está con nosotros. En esta guerra espiritual, hermanos, hay gente que se mete tanto a la guerra espiritual que quiere aprender cómo se llaman los demonios. Quiere aprender cómo se llama cada demonio. Quiere aprender cómo, ¿verdad?, hacer tantas cosas y el orden de los demonios. Y bueno, se mete tanto en eso. Yo no es algo de doctrina, pero usted tiene que aprender 3 cosas de Satanás. Primero, que lo odia y que vino a matarlo y vino a hurtar y vino a destruir. Estaban una vez unos hermanos misioneros, se endemonió uno por allá de, ¿verdad?, una gente, y los dos estaban echando fuera demonios, y dijo uno: oye, en el nombre de Jesús te vas, demonio, no tienes parte aquí, te vas ahora, te sales. Y el otro decía: ¿y cómo te llamas? Y el otro decía: en el nombre de Jesús te sales. Y el otro decía: ¿cómo te llamas? Está hablando con el endemoniado, quería saber cómo se llamaba el demonio. ¿Qué quieres saber cómo se llama el demonio? Échalo fuera. Y luego se pusieron de acuerdo: oye, pues vamos a ponernos de acuerdo tú y yo, porque pues si no se ponen de acuerdo, si 2 se ponen de acuerdo, pues van a vencer. Pero si no se ponen de acuerdo, yo estoy echándolo fuera y tú quieres hablar con el demonio. No, hermano, échalo fuera en el nombre de Jesús.
Usted tiene la autoridad en el nombre de Cristo, pero tiene que saber que lo odia. En segundo lugar, tiene que saber, hermanos, que Jesús lo derrotó y lo venció en la cruz del Calvario. El Señor, hermanos, tiene la victoria. Nada lo pudo detener. Usó personas íntimas como Pedro, hermanos, para detener a Jesús cuando el propósito de Dios era salvarnos en el Calvario. Pedro le dijo: Señor, no subas a Jerusalén, que no te suceda eso. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ay, sí, tiene razón, ¿verdad? Voy a sufrir mucho y el Señor puede enviar ángeles y puede salvar a la humanidad. No, le dijo: quítate de aquí, Satanás, porque tú me eres estorbo. No le dijo a Pedro, le dijo al demonio que traía Pedro: vete de aquí, Satanás, porque me eres estorbo. No le va a decir así el esposo, hermana, ¿verdad? Pero repréndalo, ¿no? Pero los propósitos de Dios, escúcheme bien, es que usted sea un vencedor, que usted tenga propósitos eternos. Pero que a veces nos dejamos, hermanos, que el enemigo nos gobierne, que el enemigo esté sobre nosotros, porque no tenemos la autoridad espiritual, no hemos tomado esa autoridad. Jesús venció al enemigo, hermanos, en la cruz del Calvario por medio de la obediencia, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa obediencia, hermanos, derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Fue derrotado. Y cuando el Señor resucitó, ni la muerte, ni los demonios, ni el diablo, nada lo detuvo. Jesucristo vive. Jesucristo vive y Él dijo: tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El Señor tiene toda autoridad y esa autoridad nos la ha delegado a nosotros, sus hijos. ¿Me está escuchando? Usted tiene la autoridad espiritual contra la depresión, contra la angustia, contra la tristeza, contra las potestades que están en contra de sus hijos. Usted tiene toda autoridad espiritual, pero tiene que levantarse, hermano, en esa autoridad. Y no solamente en gritos, sino en obediencia, como lo hizo el Señor. Si usted ve, hermanos, por favor, ahí vamos, Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice la palabra de Dios: así que humíllense delante de Dios. En otra versión dice: someteos a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de ustedes. Sométete a Dios. No es que tanto gritas, sino que tanto obedeces. La autoridad no está en los gritos, está en la obediencia. ¿Me está escuchando? Cuando usted obedece a Dios, usted tiene la autoridad espiritual. Pero a veces el Señor, hermano, nos dice en su palabra áreas de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que cuando estés en tentación, huyas, hermano, varón, hermana, huyas de la tentación. No sé, que te quedes. Entonces yo me someto a Dios y Dios me da palabra, y la palabra de Dios dice que huya de la tentación. Y si yo me someto a Dios, ¿qué voy a obedecer? ¿Qué voy a obedecer? No, hermano, por favor, deme un consejo. Hermano, estoy aquí en medio de la tentación, ore por mí. No, salga corriendo en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Huya de la tentación. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Huya, ahí está la respuesta, hermanos. La Biblia dice, hay palabras donde tenemos que someternos. La Biblia dice en el libro de Efesios, ¿verdad? Que no demos lugar al diablo. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. ¿Dónde se le da lugar al diablo? ¿Dónde? Cuando te enojas. Cuando te enojas. Joven, cuando te enojas. No hace poco un muchacho mató a la mamá a martillazos y agarró el carro y mató un montón de personas porque no le prestaron el celular. ¿Y usted cree que es normal eso? Es obra del enemigo. ¿Le dio lugar a quién? ¿A quién? Al diablo. ¿Cuánta gente, hermanos, por enojo hace cosas, hermano, que no debería haber hecho? Dice palabras que no debería haber pronunciado. ¿Por qué? Por el enojo. Y el diablo tomó esas palabras. El diablo usó esa puerta abierta para poder entrar. Y la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Y hay partes en la Biblia que si yo me someto a Dios y las obedezco, voy a ser victorioso.
Pero si no las obedezco, hermanos, estoy jugando. Por eso el retiro se llamaba "Se acabó el juego", porque estamos jugando a veces. Tenemos una tentación y estamos en la tentación ahí. Ay, oren por mí. Ay, por favor. O no, cuando la Biblia te dice que corras, que huyas de la tentación. Ahí nos hablaron de poner cercos, ¿verdad? De poner bardas, de poner, hermanos, muros para proteger tu fidelidad y tu integridad a Dios y a tu familia. Pero lo importante, hermano, que usted aprenda, escúcheme bien, a honrar a Dios. Pablo le estaba dando la advertencia a Timoteo: las últimas he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y le dijo: me espera la que, hermanos, la corona de la vida. ¿Sabe usted que cuando luchamos, hermanos, en esta vida, cuando somos vencedores, hay un premio? En Apocalipsis capítulo 22, hermanos, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, ahí dice: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo, dijo Jesús, para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué ha hecho? Dos hermanos fueron a la presencia de Dios. Y llegó una, ¿verdad? Y una hermana y estaba contenta de estar allá en la presencia de Dios. Y luego pasó, hermanos, por unas casitas que estaban ahí medias hechas, ¿verdad? Dice: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y esta mujer pasó por ahí y dijo: ay, Señor, ya aquí ya con esta casita me conformo. Pero era una persona que estaba muy feliz de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y luego llegó a otras mansiones más o menos, hasta que llegó a una residencia hermosa y dijo el ángel: esta es tu residencia. ¿What? Sí, mira. La otra mujer llegó y dijo: ay, pues yo, si esa mujer, ¿verdad?, tuvo esa casita, esa casota, voy a tener una mansión. Y llegó el ángel y dijo: ven para acá. Y la llevó por las mansiones hermosas con jardines y todo. Luego por otro lugar, y luego había por allá en las finales unas casas medias con unos postes. Y dijo: esta es tu casa. ¿Qué? Sí, esta es tu casa. ¿Y por qué está así? Pues nunca mandaste material. Sí, será recompensado según lo que hayas hecho. ¿Estás mandando material? ¿Estás mandando material? ¿Cómo servimos al Señor, hermanos? Con gozo, con alegría, derramando nuestra vida al Señor. Oh, hermano, es una bendición servir a Dios. Es un privilegio. No, pues si quieren voy, y si quieren sirvo, y si quieren canto. Ya hasta parece artista, ya hasta cobran. Es un privilegio, es una honra servir a Dios, hermanos. Es un privilegio grande, hermano. Aquel que lo dio todo por nosotros y derramó su vida por nosotros, entonces nosotros nos derramamos por Él. Cuando vengas a la iglesia, al ensayo, a lo que hagas, a todo, hazlo con amor, hazlo con alegría, hazlo con gusto, porque va a haber una recompensa en el cielo. Platiqué con un hermano y le estaba escuchando esta predicación y me dijo al final: pastor, es que yo no soy tan ambicioso. O sea que no iba a hacer nada. Espero que aquí haya hermanos con ganas de que sus casas estén bien, eternas. Pero ¿sabe por qué son importantes, hermanos, las coronas? Porque nada de lo que está aquí le vamos a ofrecer al Señor allá. Ni tesoros, ya nada le vamos a ofrecer allá. Ya lo hicimos aquí. Allá vamos a recibir la corona, el anillo, no sé lo que haya hecho. Por lo que vamos a hacer allá es honrarle a Dios con lo que le hicimos aquí. Porque dice la Biblia que
en Apocalipsis 4:10, cuando Juan vio la visión celestial, dice: los 24 ancianos se postraron y adoraron al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono de Dios. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner tu corona. Señor, todo fue por ti, y para ti la gloria, y para ti la honra, y para ti el honor. Señor, aquí está lo que hice por tu obra. Aquí está, Señor, me derramé en ofrenda y en sacrificio a Dios. ¿Cuántos lo quieren hacer, hermanos? ¿O cuántos están con sus manos vacías? Es tiempo de ser influencia. A ver qué hago, pero yo sirvo al Señor. Me voy de misionera o no sé, voy a hacer algo para Dios. Amén. Voy a hacer algo para Dios. Les conté la vez pasada de una hermana, hermanos, que llegó a nuestra iglesia. Teníamos una invitada que venía de Singapur, una hermana que venía de Singapur, una misionera. No la conocía yo, ni conocía a la persona que venía entrando. Una anciana con un tripié, un palo así con 3 patitas, pues apenas podía caminar. Y le llama al frente. Dice: tú estás así porque un día le prometiste a Dios que le ibas a servir toda tu vida. Te casaste y nunca le serviste a Dios. Pero hoy el Señor te quiere sanar y te quiere dar otra oportunidad. Hermano, yo nunca había visto eso. Esa mujer dejó el bastón, el Señor la sanó. Una persona mayor, hermanos, tenía como 60 años, 70 años, la hermana Rebeca, 60, 70 años. Se metió al instituto bíblico, se puso a estudiar de pastora y ahora es pastora. Y todos sus hijos sirven a Dios. Cuando dan gloria a Dios, hermanos, porque Dios tiene propósito y a veces no los cumplimos. Y Dios, hermanos, quiere que nosotros aprendamos a servirle. ¿Cómo está nuestra vida? No te vayas con las manos vacías. Cumple tu propósito. Pablo no se fue con las manos vacías. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se derramó. Todo lo dejó aquí. Las cartas de Pablo, las iglesias, el testimonio, su vida se derramó por completo. ¿Y tú qué vas a hacer, hermano? Vivimos una vida egoísta hasta en nuestras casas, hasta en nuestra propia vida vivimos egoístamente. Cuando Dios quiere darnos esa victoria, hermanos, grande para servirle a Él con todo nuestro corazón. Y yo quiero decirte algo, hermano. Para ganar esta batalla ocupas un compañero de batalla, no un cómplice. Los cómplices son los que te llevan a corriente. No, sí, hombre, tú deja a tu esposa, deja a tus hijos, y al cabo hay muchas mujeres, hombre. O aquellos que te dicen otra cosa. Pero un amigo es aquel que te dice la verdad. Es aquel que te lleva a lo bueno. Es aquel que te guía a lo bueno. Están amigos y amigas de Dios. Pablo tenía, hermanos, una persona que en 2 Timoteo capítulo 1, vamos a terminar ahí. Si se ponen de pie, hermanos, por favor. Había un hombre, hermanos, que buscó a Pablo. Dice 2 Timoteo 1:15, dice: como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Frigelo y Hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces. Wow. Uno quien pensara que el apóstol Pablo ocupaba a quien lo visitara. Parecía un Superman, pero no, ocupaba a alguien. Onesíforo nunca se ve en la Biblia que fue un apóstol, que fue un líder de la iglesia prominente, o que fue alguien que hacía milagros. Pero Onesíforo tenía un corazón por las almas, aún por el apóstol Pablo. Dice que me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de mis cadenas. Cuando vino a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Hermanos, tenemos que ser esa clase de iglesia que ama, que
está con la persona que pasa el dolor, que pasa la necesidad. No solamente, hermanos, nosotros queremos siempre recibir, que nos visiten, que estén con nosotros, que nos apapachen. No, ya es tiempo de que usted lo haga. De que usted agarre a alguien, diga, hermano, y que lo busques hasta que lo encuentras. Hasta que lo encuentras. Te lo llevas al retiro, te lo llevas para allá, hasta te lo llevas a comer o algo, pero vente a la iglesia, yo te invito, vamos a hacer algo. Necesitamos ser amigos, hermanos, espirituales. Ahora que veníamos en el carro, era tanta el ambiente bonito que dicen, ¿cómo necesitamos esto? Uno de ellos, ¿verdad? De mis hermanos, tomarnos un café de vez en cuando y platicar, abrir nuestro corazón. Porque así lo hicimos, abrimos el corazón. Y ocupamos eso, hermanos, entre los jóvenes, entre las hermanas, y no solamente recibir, sino dar. Pablo se acordaba de este hombre Onesíforo, aunque todos lo habían abandonado, había un hombre que no lo abandonó, que lo buscó hasta que lo encontró. Hermano, yo no puedo con todos, ni mi esposa. Mientras más grande sea la iglesia, es más difícil, ¿verdad? Tener tiempo, tener los estudios, tener la preparación. Y mi corazón se llena de angustia a veces cuando termino. Le digo, Señor, termino la semana, no hice todo lo que quería hacer, hermanos. Hay mucha necesidad, pero usted puede ser parte de los obreros fieles, los Timoteos que van y predican la palabra, que van y enseñan. De Onesíforo, que va y busca a la hermana que está enferma en el hospital, allá en su necesidad, que lleva un dinero, una ofrenda, o lleva algo. Usted es parte de la iglesia. La iglesia no somos Raúl y Ana o Josué. La iglesia somos todos. Somos la familia. Por eso es importante, hermanos. Por eso le decía que el próximo domingo, esta celebración de la primera generación, no es para ellos nada más, es para todos. Somos parte de la iglesia, son nuestros ancianos. Que los jóvenes puedan abrazar a los ancianos, hermano, y los ancianos puedan abrazar a los jóvenes. Yo recuerdo, hermanos, de joven tenía una hermanita, yo siempre les digo, ¿verdad? Y como dice aquel apóstol Pablo, que me acuerdo de ella, porque siempre me decía, joven, yo tenía 15 años, como que me agarró de ser su hijo espiritual. Y siempre me decía, Raúl, estoy orando por ti. Gracias, hermano. Raúl, estoy orando por ti. Entré al ministerio y me veía, Raúl, estoy orando por ti. Hermano, a lo mejor son de diferentes edades o algo, pero qué bonito cuando escuchas, Renzo, estoy orando por ti, ¿verdad? Israel, estoy orando por ti. Jessica, estoy orando por ti, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, mija? Atsiri. Se me fue de repente. Atsiri, por si te he nombrado, Eres nueva en la iglesia, estoy orando por ti. Porque pasan las necesidades y como que pasamos, hermanos, ¿verdad? Como que otros sufren y nosotros no. Es tiempo de cambios, hermanos. Si queremos ser la iglesia en victoria, que corre la carrera, que gana la batalla, tenemos que tener esos amigos, ser esa iglesia, hermanos. Vamos a orar y voy a pedir que si quieres ser parte de la iglesia del Señor, ser el Timoteo, ser la persona, hermanos, que Dios puede confiar su ministerio, vengas aquí al altar y diga, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero derramarme en una ofrenda a ti. Yo quiero entregar mi vida. Quiero hacer algo por ti.